Hola, bienvenido al podcast de Davo Guzmán. Inspira tu vida con estas reflexiones, ponlas en práctica y compártelas en tus redes sociales. Seguramente serán de bendición para alguien más. Pues hoy veremos en este episodio de este podcast, ustedes saben que este podcast es pues un podcast de carácter cristiano y veremos 2 capítulos del libro de Hechos. Hemos estado viendo, tenemos pues una serie de episodios acerca del libro de Hechos. Ya llevamos 2 capítulos y bueno, pues más bien 2 episodios, viendo ahí varios capítulos de Hechos. Y en esta ocasión, los 2 temas que se vienen en este reflexionar acerca del capítulo 5 y 6 de Hechos, son 2 temas. Uno es: los planes de Dios nunca podrán detenerlos. Nada ni nadie. Nadie puede detener ese plan de Dios. Y el segundo es pues una invitación a desafiar la mentira y perseverar en la verdad. Vamos a ver el primer tema. El primer tema es: cuando los planes son de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos. Y la verdad es que Dios tiene un plan desde el principio de la creación y se llama Cristo. De ahí se desprenden movimientos que han sido ejecutados a lo largo de la historia. En los episodios pasados, los episodios previos, hemos visto el primero, que se titulaba No te quedes mirando. En ese hablábamos acerca de ese momento donde Jesucristo asciende y los discípulos se quedan observando, pero ellos no se quedaron solamente observando, y precisamente el libro de los Hechos nos habla de todo ese emprendimiento que ellos tuvieron obedeciendo ese mandato de Jesucristo, de poder ir y ser luz a través de su espíritu a toda la gente, yendo a predicar a todo lugar. Y esa es la invitación de ese primer episodio: a no quedarnos solamente mirando al cielo esperando que Cristo regrese. Si tú eres cristiano, si yo soy cristiano, sabemos que Él regresará. Eso es lo que dice la Biblia y confiamos en ello, tenemos esa esperanza. Pero el asunto es no nada más quedarnos mirando, sino hacer lo propio, porque estamos precisamente todo este tiempo del panorama divino, estamos en el momento de la proclamación del evangelio todavía, y pues no hay que quedarnos mirando. Esa es la invitación de ese primer episodio. Y el segundo episodio tiene que ver con la pasión y la valentía que demostraron los apóstoles una y otra vez, enfrentando toda esa cultura y costumbres que estaban alrededor de ellos, que querían oprimir la verdad del evangelio, pero pues no se podía. Y bueno, vemos a unos apóstoles ya avanzando en este episodio. Vamos a ver a estos apóstoles ya avanzando en la encomienda que Cristo les había hecho. Y un poco el contexto de este capítulo 5 con el cual vamos a empezar es cómo los apóstoles empiezan a sanar enfermos, a hacer milagros, y eso les hace pues empezar a tener oposición de parte de los funcionarios religiosos de su época, porque estos empezaron a tener envidia. Los funcionarios religiosos pues encarcelaron a los apóstoles, pero los apóstoles fueron liberados por el Señor y se fueron al templo a predicar la palabra. Cuando se dieron cuenta, pues todos los fariseos, todos esos funcionarios religiosos supieron esta noticia y pues entonces mandaron por ellos para ponerlos en un concilio. Ahí en esa junta les dijeron que pues no predicaran el evangelio. Pero ellos, la verdad es que no hicieron caso, continuaron haciéndolo. Luego pretendieron matarlos, pero es ahí donde llegamos al versículo clave del día de hoy. En este Hechos 5 describe cómo el plan de Dios está por encima de los deseos humanos. Nos muestra cuando Gamaliel le dijo a sus colegas fariseos, miembros del Sanedrín, lo siguiente. Y el texto base está en Hechos 5:38. Dice así: así que mi consejo, les dice Gamaliel a sus colegas fariseos, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Pónganlos en libertad. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Qué tremendo consejo les lanzó, ¿verdad? Diciéndole, pues bueno, si ustedes creen que esto no es verdad, si ustedes creen que esto es mentira, esto que dicen los apóstoles, pues déjenlos. Se va a disipar todo esto. Pero si es verdad, aguas, les decía a sus colegas, porque puede ser que se encuentren peleando contra Dios. Y pues esto lo comentó Gamaliel, considerando la experiencia del antecedente de Teudas y Judas Galileo,
que ambos fueron asesinados, eran gente que también traía su propio evangelio y sus movimientos religiosos se desvanecieron. Entonces decía, pues así pasó con aquellos, pasará lo mismo con estos apóstoles. Pero en el caso de los apóstoles, ni para qué les cuento, porque ustedes saben que ya han pasado 2000 años después, se sigue expandiendo el plan de salvación de Dios a través de Jesucristo. Y hay otros que se han atrevido osadamente a decir que el cristianismo desaparecería. Todos ellos están sepultados bajo tierra y el evangelio pues sigue corriendo como el río de agua viva que es. Uno de ellos pues es John Lennon, el famoso John Lennon. Yo lo admiro como compositor, como músico. Pues hizo muy buena música, muy popular junto con su grupo. Aunque bueno, la verdad yo prefiero mil veces a Paul McCartney como compositor. Cada quien, ¿verdad? Elige el suyo, pero bueno, es admirable lo que hizo este hombre ahí en su época que vivió. Pero él se atrevió a decir lo siguiente, es una de esas celebridades que se ha atrevido a desafiar la verdad del evangelio. Él dijo, somos más populares que Jesús, dijo él, o sea, que The Beatles eran más populares que Jesús. Fue un polémico y controvertido comentario dicho por el integrante del grupo de rock de The Beatles. John Lennon eso lo dijo en 1966 y Lennon dijo que el cristianismo estaba en decadencia y que los Beatles se habían vuelto más populares que Jesucristo. John Lennon buscaba la popularidad y Jesucristo buscó otra cosa y nosotros que somos cristianos pues seguimos la idea de Jesucristo. No se trata de ser populares, se trata de transmitir la gloria de Dios. Pero bueno, regresando a la historia del texto de hoy. Los colegas fariseos siguieron el consejo y después de desahogarse, pues golpeando a los apóstoles, luego los liberaron. Pero antes de liberarlos, les ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús. Es claro que el propósito de Lennon, como ahorita lo dije, era ser popular. El de Cristo era salvarnos. De hecho, dejó toda su gloria y se humilló con el fin de salvarnos. Y ese es el problema de siempre. Las personas, cuando no buscan la gloria de Dios, tendemos a buscar nuestra propia gloria. Sin Cristo en nosotros, lo que somos es que somos amadores de sí mismos. Ese concepto bíblico que viene ahí en la versión Reina Valera, amadores de sí mismo. Si tú estás lejos de ir buscando la gloria de Dios, de transmitir la gloria de Dios, seguramente si tú y si yo en algún momento dado lo hacemos es porque somos amadores de sí mismos, somos ególatras. No nos damos cuenta, pero el mundo nos lleva por ese lado. Bueno, y los apóstoles ahí en Hechos 5 estaban enfocados en la gloria de Dios precisamente. Vemos ese ejemplo y dice ahí, y textualmente dice, los apóstoles cada día en el templo y casa por casa seguían enseñando y predicando este mensaje: Jesús es el Mesías. Sí, los apóstoles fueron obstinados. Muchos cristianos lo han sido, muchos más lo seguimos siendo, pero no se trata de nuestra obstinación, se trata de que nada ni nadie podrá detener el plan de Dios. Cuando Cristo está en medio de nosotros, cuando Cristo nos mueve, cuando le obedecemos en ese mandato de ir y predicar el evangelio, cuando no nos quedamos nada más mirando, sino que con pasión y valentía estamos transmitiendo el evangelio, lo que sucede es que estamos sumándonos al plan de Dios. Y no se trata de ser obstinado, como lo decía ahorita, sino se trata de que su Espíritu en nosotros nos mueve a hacer eso. No es nuestra obstinación, sino es el propósito eterno de Dios moviéndose en medio de nosotros y haciéndose que su plan continúe, porque, insisto, nadie ni nada puede detener el plan eterno de Dios. Si somos de esos obstinados, evitemos enorgullecernos de ello, porque no se trata de nuestra obstinación, sino del propósito eterno de Dios. Debemos recalcarlo. Y bueno, el segundo tema es: desafía la mentira y persevera en la verdad.
Esto ya aplica al capítulo 6. Ahí vemos cómo debemos seguir desafiando la mentira y perseverando en la verdad, cueste lo que cueste. Recordemos que la palabra de Dios no puede estar presa. Dice allá en 2 de Timoteo 2, del 8 al 10, dice, siempre recuerdo que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico, decía Pablo. Luego continuaba diciendo, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Lo vuelvo a repetir, pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. El mundo se esfuerza en presentar varias verdades a la vez. Eso alimenta la arrogancia de sus habitantes y lo mantiene en caos y destrucción. Dentro y fuera de una comunidad de creyentes siempre habrá algo o alguien que siembre la mentira con el fin de intentar destruir la obra de Dios. El libro de los Hechos nos muestra eso una y otra vez. Y en toda la vida de Pablo lo vemos, como él, como lo decía aquí este texto, en medio de la prisión decía, la palabra de Dios no está encadenada, no está presa. Si la verdad es verdad y todo lo demás es mentira, entonces no puede haber varias verdades a la vez con respecto a un asunto. Por eso debemos estar siempre firmes en nuestra fe. Nuestra fe no es ciega, es una fe sustentada en la verdad del Evangelio. Por eso debemos leer y meditar en la palabra y orar conforme a ella. Porque regresando a Hechos 6, en Hechos 6 vemos a un Esteban estudioso de la palabra y por consiguiente lleno del Espíritu de Dios. Eso lo llevó a ser un hombre piadoso, respetado y lleno de sabiduría. Y aquí quiero recalcar algo. Si tú eres siervo de Jesucristo, si sirves ahí en tu iglesia, en algún área de ahí de tu iglesia, fíjate, quiero comentarte esto. Esteban, él fue elegido como un diácono junto con otros. Los apóstoles, ellos tenían que dedicarse ahora ya más al estudio de la palabra y a orar y a hacer otro tipo de cosas, a compartir el evangelio y a enseñar a la gente. Entonces pusieron a diáconos y los diáconos fueron para poder servir a la gente, servir en las mesas y era como una labor más activa, así de servicio, ¿verdad? Y lo interesante de esto es que vemos ahí que Hechos 6 nos dice que Esteban estaba destinado a una cuestión más como de servicio, de logística, cosas así, pero Esteban dice era un estudioso de la palabra y por consiguiente lleno del Espíritu de Dios. Es decir, cuando tenemos ese tipo de tareas más de logística, más de ese tipo, no debemos de dejar de estudiar la palabra de Dios, porque eso es lo que nos hará personas piadosas, personas respetadas y llenas de sabiduría, y de esa manera vamos a poder servir mejor en nuestra iglesia. Y tengo que decirlo para que lo recordemos siempre. Esteban desafiaba la mentira de los religiosos de su época, haciéndoles ver que estaban atrapados en tradiciones que les impedían ver la gloria de Dios. Y dice ahí la Biblia textualmente, dice, y ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y eso era porque él leía la palabra, porque oraba al Señor, porque estaba lleno del Espíritu de Dios. Con todo ese poder del Espíritu de Dios, el esfuerzo de Esteban y de muchos más hizo que el número de creyentes creciera, incluso se convirtieron sacerdotes judíos. ¿Puedes creerlo? Sacerdotes judíos fueron convertidos al Evangelio de Jesucristo. Por eso no nos debe de dar miedo el compartir, el proclamar nuestra fe. Nunca sabes quién a tu lado puede escucharla y ser llamado por el Señor. Esteban fue un cristiano perseverante, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Y Jesús nos sigue invitando a vivir el Evangelio, desafiando la mentira y perseverando en la verdad. Negarnos a esa invitación, mi amigo, mi hermano en Cristo, implica rechazarle, implica sumarnos a la mentira. Porque no solo miente el que dice mentiras, también lo hace el que calla la verdad, el que la oculta, el que se silencia.
De tal modo que lo que estamos haciendo es que nos encontramos peleando contra Dios. Y eso no es nada conveniente. Dios nos permita recordar que los planes de Dios nunca podrán detenerlos. Nada ni nadie. Y no se pueden detener porque la verdad del Evangelio no puede estar contenida por la mentira. La palabra de nuestro Señor no está presa. Podremos sentirnos abrumados, y no solo abrumados, sino verdaderamente presos o amenazados por predicar el Evangelio, pero nada ni nadie podrá detener a Cristo como la verdad. ¿Te sientes amenazado por la cultura que hay a tu alrededor? Que no te persuada, ni te debilite, ni te intimide. Comparte de Cristo, compartamos de Cristo. Él nos sustentará. Dios te bendiga.